Muy bien. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 1, versículo número 5 y versículo número 6. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hasta ahí vamos a dejar el texto que vamos a estar exponiendo el día de hoy de la epístola que está escrita para el libro de Hebreos. Yo quiero que ustedes presten atención en lo que el autor ahora empieza a considerar. Recordamos que los tres primeros versículos centrados en la persona de Jesucristo, y a partir del versículo 4, donde se expone la superioridad o la supremacía de Cristo con respecto a los ángeles de Dios. Y a partir del versículo 5 en adelante va a estar dándonos la misma carta argumentos con respecto a esa supremacía de Cristo. No estoy diciendo que, a diferencia de la supremacía tocante a toda la creación, se tenga que hacer una excepción, sino todo lo contrario, se tenía que aclarar con respecto a la situación de los ángeles, ya que sí había personas que, como actualmente, pueden estar considerando a nuestro Señor Jesucristo un ángel o igual a un ángel, igual a una criatura celestial. Y el autor de Hebreos hace esa notable diferencia con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que noten también que no existe ni la más mínima intención de aclarar en la redacción de Hebreos en el capítulo 1 e incluso en el capítulo 2, de aclarar la existencia de los ángeles o de aclarar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes se pueden percatar, y tomando en cuenta que la epístola de Hebreos está más o menos datada para en el contexto inmediato, una segunda generación de creyentes, es decir, a diferencia de epístolas como la de Santiago o la de Gálatas, que fueron de las primeras epístolas que se escriben para la iglesia primitiva, donde, claro está, pues aún los apóstoles estaban trabajando, estaban predicando, y como lo puede datar la misma epístola a Corintios en el último capítulo, el capítulo 15, la mayoría de los hermanos, aunque habían visto a nuestro Señor Jesucristo resucitar, aún vivían, ¿no? Cuando dice más de 500 hermanos aún viven, en la epístola de Corintios, en el capítulo 1, capítulo 15, aquí no, aquí ya estamos hablando aproximadamente de la segunda generación de cristianos. No sabíamos cuáles, o no podríamos decir cuáles aún estaban en toda la extensión de la palabra vivos debido a las persecuciones, pero no existe, no hay ninguna intención por dar por verídica, como los evangelios, o por dar por auténtica la existencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos existe la necesidad de hacer un énfasis acerca de la existencia de los ángeles. Ustedes deben de dar por sentada las dos cosas, ¿sí me explico? Ustedes deben de dar por sentada la existencia de nuestro Señor Jesucristo, que la epístola va a empezar a narrar, o va a empezar a hacer hincapié en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la importancia de la persona y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, ¿sí?
Y claro está, no está por demás aclarar o por demás decir que ustedes deben de dar por sentada la existencia de ángeles, ¿sí? Como seres celestiales que están al servicio del Señor y de los santos, ¿sí? Ustedes no deben de desestimar eso. Quizás ya cuando llegamos a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, o hay más predicaciones positivas que motivación, como lo hubo en algunas iglesias carismáticas, donde se hiperponía o hiperelevaba experiencias particulares, y dentro de esas experiencias particulares aquellos avistamientos, ¿no? Yo recuerdo muchas anécdotas de muchas personas que asistían a iglesias o siguen asistiendo a iglesias pentecostales, y la mayoría decía y afirmaba y podía, para la expresión coloquial, podía jurar haber visto un ángel, ¿no? Decían, fuimos a tal misión y de repente se nos apareció un hombre muy guapo vestido de blanco, y nos dimos cuenta después que era un ángel. O si otros venían, a mí me llegó a tocar personas que venían a mí ya cuando estaba yo de pastor y se empezó a predicar correctamente, y les refutábamos el neopentecostalismo y el pentecostalismo, y decían, no, a mí se me aparecen ángeles de este tamaño, y me querían, pues claro está, ¿no? Intentaban confundir a las personas que se congregaban ahí con mentiras. Con mentiras digo porque no existen los ángeles gigantes, ¿no? La escritura es clara al respecto, ¿no? El punto está que bueno, quizás sí se apareció un ángel a una persona, porque la escritura sí enseña que existen estos seres celestiales, y sí la escritura enseña que están al servicio de los santos. Cuando llegamos a una iglesia sana, tal parece que ese tipo de cosas las dejamos a un lado, como son la escritura, ese tipo de cosas no puede pasar, y como somos cesacionistas, ese tipo de cosas no puede pasar. No, realmente la escritura sí enseña la existencia de seres celestiales. La escritura sí los enseña que hay ángeles, enseña que hay arcángeles, enseña la existencia del ángel Gabriel, sí, enseña el trabajo que de estos seres que están en presencia misma del Señor Santo, que están a nuestro servicio, que están en colaboración por mandato directo de Dios, el cual ha sido el decreto mismo de nuestro buen Dios. Entonces no tenemos que desestimar esto, no sé si me estoy dando a entender, no lo tenemos que minimizar, ¿no? Tampoco tenemos que llegar al énfasis de decir o de querer anhelar que un ángel nos visite, cuando la misma escritura enseña que ellos desearían tener el privilegio que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Fíjense lo incoherente, personas están anhelando o quieren tener un avistamiento con un ángel, aquel ser humano con morbo, con interés sobre estas cosas sobrenaturales, y algunos pretenden con mentiras haberla obtenido, ¿no? Cuando la realidad bíblica es que estos seres celestiales desearían estar en nuestro lugar, porque nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos un privilegio que ellos anhelarían tener. Entonces, en primera instancia, habiendo aclarado esto, yo quiero que ustedes sepan que al redactar esto, estamos frente a dos realidades latentes, ¿no? Una realidad latente que se puede estar hablando y se va a estar hablando continuamente, y no solamente la exposición de este libro, sino se habla dentro y fuera de la iglesia, y se habla en términos apologéticos y en términos de fraternidad cristiana, que es la existencia de nuestro Señor Jesucristo.
mediante las evidencias y los documentos delegados y los documentos que existen dentro y fuera del canon. Y dos, claro que si creemos en la persona de Jesucristo, que una cosa es cómo alguien puede estar diciendo, contrario a nuestra fe, que hay quien cree o quien, ¿cómo lo puedo decir de una forma más práctica? Nadie puede negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, porque hay evidencia paleográfica de que Él estuvo en esta tierra. Alguien, debido a su naturaleza caída y por consecuencia del pecado y del repudio ante las cosas santas, sí puede negar que Jesucristo es el Señor. Inclusive hay quien niega que Él resucitó de los muertos, pero no se puede negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de nuestra fe frente a esas situaciones es poder comprobar paleográficamente, porque los documentos hablan de esa existencia, que Él resucitó y que Él es el Cristo y que Él es el Señor. Él es quien perdona nuestros pecados, y por eso nosotros tenemos argumentos como la misma carta de Hebreos. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando se habla en términos apologéticos bajo la existencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos usar términos clásicos como el decir, bueno, ¿tú cómo aseguras que personas como Napoleón existieron? ¿O cómo me aseguras que personas como Constantino existieron? Si tú no lo viste, porque es lo que dicen de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo asegurar que existe porque no lo veo. ¿Cómo puedes asegurar que existe Constantino si no lo ves? ¿Cómo puedes asegurarme que existieron los príncipes de Egipto? ¿Cómo puedes decirme que existió Ramsés? ¿Cómo tú argumentas eso? Y esa persona ahí sí te va a decir, bueno, es que existen pruebas, existen evidencias, existen libros que hablan de su existencia. Bueno, lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo, ¿me entienden? Existen evidencias, existen pruebas de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. La carta de Hebreos no se enfoca en que existió, porque no había duda, como no hay duda en este tiempo, de que existió. Más bien se está enfocando en aclarar lo que nuestro Señor Jesucristo es, y la confusión tan clara que podría haber estado existiendo en ese momento tocante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser dirigida a un pueblo hebreo, claro está que los argumentos que va a empezar a utilizar el autor de la carta de Hebreos van a ser completamente conocidos por ellos en el Antiguo Testamento. Y claro está, como el pueblo hebreo entendía la labor de un ángel y podrían haber estado en su mayoría relacionados íntimamente con todos los documentos que hablaban de los ángeles y todos los avistamientos que nosotros podríamos haber tenido en el Antiguo Testamento, que ellos consideraban como hechos históricos y reales, bueno, el autor tiene que dar argumentos sólidos para poder aclarar que la persona de Jesucristo es mucho más suprema que un ángel, ¿sí? Y que no se le puede comparar absolutamente nada. Por eso en el versículo 4, en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. El autor de la carta de Hebreos está utilizando dos textos. O sea, su argumento empieza con dos de los textos más conocidos en la liturgia y en el entendimiento mesiánico de un hebreo. El autor empieza utilizando el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde dice, yo publicaré mi decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Un salmo completamente mesiánico, completamente cristocéntrico. Y recordemos que en algunos libros hebraicos
el Salmo 1 y el Salmo número 2 eran un solo recital. Cuando hablamos de un solo recital, recordemos que los salmos Tehillim en hebreo, eran poesías cantadas, ¿sí? A diferencia de nosotros, que desgraciadamente no tenemos todos los salmos para cantarlos, el pueblo hebreo, todos los salmos los tenían en sus repertorios, en sus liturgias, en cada sinagoga, ¿no? En el caso que después de la diáspora, los judíos se empezaron a reunir en sinagogas porque no podían todos acudir al templo. Entonces ellos sabían los salmos de memoria porque eran recitales cantados. Y claro, ¿cómo no se iban a saber el primer salmo que hacían uno del Salmo 1 y del Salmo 2 como un recital? El autor de Hebreos empieza utilizando esto que era para ellos conocidos. Y no voy a decir la palabra curiosamente, porque sabemos que es escritura inspirada, sino más bien intencionalmente el autor de Hebreos utiliza 2 de Samuel en el capítulo 7, versículo 14, lo cual, como ustedes ya sabrán, es el texto mater que se utiliza para argumentar lo que nosotros en la teología del pacto se conoce como el pacto davídico. ¿Sí? Si ustedes hablan del pacto davídico, el pacto que Dios hace con David, y hay un texto mater, como se le conoce, está en 2 de Samuel 7:14. Si lo leemos desde el versículo 13, dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, recordemos que en primera instancia se cumple esta profecía. Como todas las profecías, tiene un cumplimiento terrenal en el sentido de la descendencia del rey David, la cual se formula en Salomón, pero es una directriz completamente mesiánica, con un tipo y con un antitipo, con un cumplimiento. Entonces, el autor de la carta de Hebreos utiliza dos textos bastante conocidos, uno en la liturgia, como era el Salmo capítulo 2 del versículo 7, y dos en conceptos teológicos de la esperanza que el pueblo judío, el pueblo hebreo tenía. 7:14 de Samuel, de 2 de Samuel, era para ellos bastante claro que el autor de Hebreos iba a empezar a cimentar teológicamente esto que se estaba narrando. Y ustedes van a encontrar las numerosas citas de los salmos que el escritor de Hebreos utiliza para fortalecer su enseñanza de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. El primer capítulo solamente incluye 5 citas del Salterio y 2 de otros libros, ¿sí? Y en el capítulo siguiente aparece, o van a ver ustedes que aparece con más frecuencia la cita de Salmos, ¿sí? Cuando hablamos de la cita de Salmos, aquí hay una clara evidencia en la carta de Hebreos. De hecho, nosotros ya lo hablamos anteriormente, que para los apóstoles y para nuestro Señor Jesucristo, predicar a la persona de Jesucristo, era necesario utilizar 2 libros del Antiguo Testamento, y esos 2 libros del Antiguo Testamento con lo cual los apóstoles predicaban a nuestro Señor Jesucristo era el libro de los Salmos y era el libro de Isaías, ¿sí? Esto lo decimos porque cuando se habla en términos generales del tomar los salmos para cantarlos en la iglesia, hay personas que dicen que no está bien porque no hablan de Cristo, no son cristocéntricos, y es todo lo contrario. El salterio bíblico, que es los salmos, se centran en la persona de Jesucristo,
Y como prueba, no solamente tenemos la predicación de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de los apóstoles tomando los mismos salmos para hablar de Cristo, sino que tenemos o nos encontramos con la claridad teológica. O sea, se está hablando que en el libro de Hebreos se está queriendo aclarar acerca de quién es la persona de Jesucristo, pero no frente a un gentil, no frente a una persona que desconocía las Escrituras. Se está intentando aclarar y sustentar la deidad y la persona, la superioridad y la supremacía de Cristo frente a personas que conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Y para hacer esto se están tomando versículos o se están tomando porciones del libro de los Salmos. La fortaleza que tiene este argumento es maravilloso. Y ustedes van a tener en el carácter del Nuevo Testamento la introducción de esta coherencia litúrgica. El mismo apóstol lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una cosmovisión cristiana, un pensamiento cristiano que debía de estar infiltrado completamente. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, ese concepto que se arrastraba, ese concepto que se venía cimentando y que venía siendo acogido y distribuido desde la diáspora, bueno, claro, desde antes de la diáspora, pero si me refiero al parteaguas de la diáspora, porque como lo dije anteriormente, recordemos que posterior al cautiverio, no todos los judíos, no todos los hebreos regresaron al lugar de adoración para el templo, y al ser dispersos, por eso le llamamos la diáspora, se empezó el trabajo en las sinagogas, y en dichas sinagogas, claro está que los salmos era ese vínculo litúrgico que ellos habían aprendido de toda su descendencia. Esto queda plasmado en el Nuevo Testamento, queda acogido, queda distribuido, queda cimentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene un lugar, un punto de quiebre con respecto a la literatura hebrea del Antiguo, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. No tiene un desligue, sino todo lo contrario. Reconocemos fielmente que es como a Dios le plació revelarse en todo la extensión de la palabra, con un grupo de personas elegidas por Él, como conocemos nosotros al pueblo de Israel. Pero hasta el cumplimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo se da luz de todo lo que se estaba formulando, de todo lo que Él estaba decretando para salvación de sus escogidos, ¿sí? Y bueno, el escritor vincula la narración del versículo 5, o sea, la narración del versículo 5 incluye el Salmo número 2 y incluye 2 de Samuel 7:14. Incluye el primer cántico, el primer salmo que ellos conocían en sus liturgias, e incluye el asentamiento teológico del pacto davídico, el cual era por todos ellos apreciado, ¿no? Si hablamos de un rey reconocido en supremacía por el pueblo hebreo, por las bondades que tuvo Dios para con él, era el rey David. Claro está que el pacto davídico, que es el pacto que afirmaba todo lo que ya se había prometido para ellos en el Mesías, ellos
conocían perfectamente 2 Samuel 7:14, aunque ellos no la conocían como nosotros, como 2 Samuel 7:14, y citaban el libro de Samuel como libros proféticos. Nosotros lo conocemos como un libro histórico, pero recordemos que para el pueblo de Israel todo lo que decían los profetas era historia. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Es decir, ninguno de los libros para ellos era ficción, o era cuestión de imaginación o cosas ficticias, sino ellos lo comprobaban primeramente bajo los escritos delegados y posteriormente bajo la tradición oral, la cual daba evidencia de la existencia de dichos sucesos, ¿sí? Y lo magistral de este argumento es que estamos vinculando el versículo número 4, ¿sí? Empieza el versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de la palabra, empieza a dar el argumento sólido de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se dice, o cuando empieza y da un pie para hablar acerca de la superioridad y la diferencia que hay entre nuestro Señor Jesucristo y los ángeles en el versículo número 4, al iniciar el versículo número 5, el argumento es más que sólido, pues en un solo texto, en un solo versículo, el cual conocemos, el versículo 5, se está haciendo la diferencia clara de nuestro Señor Jesucristo, no con analogías, no con pensamientos filosóficos, no con entendimientos gnósticos o carentes de un sustento que fuera para ellos verídico. Es decir, para un hebreo, para un hebreo de hebreos, para un judío, para un fariseo, pues tú le tenías que hablar con las escrituras, con un sustento que ellos conocían, que ellos basaban bajo el entendimiento de un texto sagrado. Es como cuando nosotros, ahora en una iglesia bíblica, cuando viene alguna persona que quiere confundir a alguien, tú sacas la Biblia y tú dices, aquí la Biblia no dice eso, tú tienes que enseñarme con la escritura, tú tienes que hablar según la palabra de Dios, tienes que instruir según la palabra de Dios, tienes que direccionar a la iglesia según la palabra de Dios. Lo mismo ocurría ahí en el argumento del libro de Hebreos. El autor tenía que tener el peso, tenía que tener el sustento, tenía que tener la coherencia, tenía que tener la credibilidad, pero basado en las mismas escrituras. Y él usa 2 textos de los más conocidos, como era en la liturgia el Salmo, en este caso nosotros ya lo tenemos como el Salmo número 2, y 2 Samuel 7:14. Y hay una contraposición en el entendimiento, ya que nosotros podemos ver que el mismo texto te ofrece la credibilidad del Hijo como superior, diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo mi hijo eres tú? A ninguno de los ángeles. Y alguien podría usar el libro de Job en el capítulo número 1, versículo 6, donde ustedes pueden ver que dice que un día vinieron a la presencia de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y bueno, podríamos estar hablando claro está, de ángeles, pero ¿qué está pasando? ¿Verdaderamente los ángeles están siendo constituidos como hijos de Dios? Bueno, no tenemos el argumento bíblico para poder afirmar tal cosa. Nosotros en el texto de Job, en el capítulo 1, cuando estaba hablando acerca de los hijos de Dios, tenemos la palabra en hebreo ben, ¿sí? Que básicamente estábamos hablando como de un mayordomo, de un servidor, ¿sí? De hecho, en la traducción Dios habla hoy, 1996, dice: un día que debían de presentarse ante el Señor sus servidores celestiales. Es la traducción de Dios habla hoy,
en 1996. Un día que debían, en vez de decir presentarse los hijos de Dios, los servidores celestiales. Se presentó también el ángel acusador entre ellos. La relación en la traducción nos puede estar quitando completamente el poder inferir que los ángeles como tal son hijos de Dios, ¿no? También cuando decimos, el problema aquí son los conceptos que tenemos muy tradicionalistas, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Cuando le dices a las personas que crean en Jesucristo, que crean en Dios, y que te dicen, todos somos hijos de Dios. Toda la creación son hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Sí, los ángeles son creación de Dios. Y en la Escritura te los van a presentar como ministradores, como servidores, como mayordomos, sí, como personas que están en servidumbre a Dios, e incluso pues en servicio a los santos. Sí, la traducción al lenguaje actual dice: el día que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios. Sí, está siendo específica la traducción, pero en ninguna forma tenemos que ver a un ángel como un hijo de Dios. Y el argumento de la carta de Hebreos va a insistir en eso. Es decir, el argumento en la carta de Hebreos era necesario, como lo es necesario actualmente, y como ustedes van a ver que a través de 2000 años diferentes sectas cristianas, pseudocristianas, han intentado desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro está que han intentado compararlo al mismo nivel o tenerlo por el mismo nivel que un ángel, ¿sí? Ustedes van a ver la insistencia del autor de poder aclarar eso, no mediante conocimientos externos de las Sagradas Escrituras, sino bajo el conocimiento interno de ellas, porque era algo que las personas, en este caso, los primeros receptores de la carta de Hebreos, conocían perfectamente. Ustedes van a ver el libro de Hebreos plagado del Antiguo Testamento. Ustedes van a ver el libro de Hebreos plagados de argumentos internos. Cuando digo de argumentos internos, la misma Escritura aclarando la Escritura. Por eso decimos que la Escritura interpreta las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puedes decir que nuestro Señor Jesucristo era superior a los ángeles y no era un ángel? Las mismas Escrituras demostraban eso. Y ustedes van a tener en el Antiguo Testamento, con respecto al nombre que ahorita se le está otorgando a nuestro Señor Jesucristo por la necesidad de argumentarlo, ustedes solamente van a tener dos textos donde se hace mención acerca de nuestro Señor Dios hablando a alguien como un hijo, en este caso a la nación de Israel. En Oseas capítulo 11 versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Pero de quién está hablando tipológicamente? De nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 4 versículo número 22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es hijo mío, mi primogénito. Recordemos que el Israel espiritual de Dios es la iglesia, pero el verdadero Israel es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la profundidad teológica de estos textos te arrojan a la persona de Jesucristo sin lugar a duda. Y bueno, el mismo texto te habla de la expansión, de la profundidad de lo que se ha venido desarrollando, ¿verdad? Aquí el punto, el texto el cual se plasma con mayor certeza es el versículo 14 del 2 de Samuel, la cual ya les mencioné como el texto en el cual se afirma el pacto davídico para la consistencia de la narración del autor de Hebreos, ¿sí?
Hay alusiones en las cuales ustedes deben considerar, si vuelvo a recalcar 2 Samuel 7:14, hay alusiones en las cuales se debe de hacer hincapié a esto que se está mencionando, y esas alusiones están en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, el Padre. Escuchen el texto y lo posiblemente complejo, pero no lo es, pero sí la relación íntima entre el pacto davídico en 2 Samuel 7:14. Recordemos que estamos hablando de Lucas capítulo 1, versículo 32, donde se está hablando del pacto davídico. No se está haciendo una paráfrasis del texto como tal. Alguien más podría decir que sí, pero el punto es que sí se está hablando del mismo hecho, del mismo pacto. Lucas capítulo 1, versículo 32, en la parte C dice: y el Señor Dios hará a él el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y recordemos que 2 Samuel 7:14 dice: yo seré padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres. Versículo 13 del mismo texto de 2 Samuel dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y si volvemos nosotros a Lucas, en el capítulo 1, versículo 32, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No sé si ustedes pueden estar notando todo este eslabón teológico, si lo quieren ver de esa forma, ese complejo enlace en el cual ustedes pueden estar notando la necesidad de poder hacer la diferencia entre la persona de nuestro Señor Jesucristo y un ángel, y 2, utilizar el peso de un pacto tan conocido para el pueblo de Israel. Y dicho pacto tan conocido para el pueblo de Israel no solamente se está ocupando en la afirmación de la persona de Jesucristo 2 generaciones después, es decir, la segunda generación de creyentes en la carta de Hebreos, sino en una generación tan temprana, en una redacción tan temprana como la redacción de Lucas el médico, quien como mismo lo dice su introducción, él se encargó de poner en orden todos los sucesos, ¿sí? Y él está ocupando para el inicio de su desarrollo, de su exposición acerca de las evidencias de nuestro Señor Jesucristo, el pacto davídico, el pacto conocido. También lo podemos ver en Juan, en el capítulo 7, versículo 42, y no tan docto como Lucas, pero con el mismo establecimiento. El versículo 42 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan dice la Escritura, que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Bueno, en síntesis podríamos estar enfrente bajo este entendimiento teológico, entendimiento que, como les hago hincapié, era necesario que el autor de Hebreos dejase plasmado para las evidencias de la persona de Jesucristo bajo textos que ellos conocían perfectamente, no había ningún problema. Quizás en nuestra mente ahorita nos cueste un poco de trabajo poder enlazar absolutamente todo, y estoy tratando de hacerlo de la manera más didáctica posible para que ustedes puedan comprender el peso que tenía el argumento, ¿sí? Quizás yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta mucho la carta de Hebreos, y quizás ya la leemos como tablita. Pasa esto cuando nos gusta algo mucho, ¿no? Y la mayoría no sabemos los textos de memoria, o otros como yo pues no tanto, pero la mayoría ya podemos estar leyendo estos textos como una redacción, como un cántico. Y como lo dije en la introducción, en la predicación anterior, el inicio de la carta de Hebreos
no solamente teológicamente, que es lo que nos importa, pero también en términos gramaticales, artísticamente hablando, es maravilloso, es bello, cómo ocupa esa redacción para realzar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pasamos a la redacción donde nos deja ver con claridad la supremacía de Cristo con respecto a los ángeles, quizás lo leemos, pero como ya no sabemos de memoria esos textos, no vemos que el autor está dando un argumento con un peso increíble para el pueblo hebreo. Eran textos que ellos conocían perfectamente. El argumento tenía toda la intención de que las personas que eran receptores primarios y que conocían perfectamente esos textos no tuviesen un lugar a donde voltearse. Es decir, le estaban mostrando con cuestiones que ellos conocían verdaderamente. Les estaban mostrando con evidencias. Quiero seguir adelante y no me quiero detener. Versículo número 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí no deja a un lado ese trabajo que él viene haciendo. Hay cosas que hay que destacar, ¿no? Como el hecho de cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿no? Y 2, adórenle todos los ángeles. Primero, quiero que ustedes vean que el escritor de Hebreos está atendiendo, cuando está diciendo que le adoren todos los ángeles de Dios, está atendiendo al cántico de Moisés que está registrado en Deuteronomio 32. Esto es muy importante. Él está atendiendo al cántico de Moisés que está en Deuteronomio 32, específicamente en el versículo 43, pero él está haciendo alusión a la traducción de la Septuaginta. Si ustedes van a sus Biblias, a la Reina Valera, y abren su texto en el versículo 43 del capítulo 32, no va a decir eso. ¿Sí me explico? Si van a la Reina Valera o una traducción del lenguaje actual, no va a decir eso. ¿Y por qué está tomando la traducción de la Septuaginta? Recordemos que la Septuaginta es la traducción de los libros hebreos, de los escritos canónicos hebreos, al griego, por el rey Ptolomeo. Sí, recordemos que la tradición dice que fueron 70 copistas y otros 72 copistas, porque el rey Ptolomeo, un rey egipcio, quería tener los documentos del pueblo hebreo, de aquel Dios que se hablaba. Por eso se dedicaron a transcribir todos estos documentos al griego, ¿sí? Y estamos hablando que estos documentos y estas escrituras, lo más probable que fueron de las más usadas antes de nuestro Señor Jesucristo, un siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, incluso por ahí del 170, cuando Epífanes profana el templo, hasta posterior a Tito, el año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo de Jerusalén. Es posible que la Septuaginta fuera la Biblia o el Antiguo Testamento que podrían estar portando la mayoría de hebreos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque teníamos varios. Ya en ese periodo teníamos, yo se los he dicho cuando hemos hablado acerca del tema, teníamos varios idiomas que estaban subdominando aquel periodo por los conflictos bélicos que existían, ¿sí? Porque teníamos un hebreo tradicional y clásico que portaba la mayoría de fariseos, que portaba la mayoría de saduceos, que portaba la mayoría de personas que se les fue enseñado y se les fue cimentado dentro del pueblo de Israel dicho idioma con el cual se enseñaron las escrituras. Pero también después de la diáspora, recordemos que la mayoría de los hebreos
adoptaron el idioma de la región en la cual se establecieron. Y también algunos hebreos, por la diáspora y por el cautiverio, tuvieron que adoptar el arameo, ¿sí? Pero recordemos que después de que Alejandro Magno conquista el Mediterráneo y heleniza, y todas las religiones sincretistas abundan en aquel periodo, el griego era un lenguaje común. Pero recordemos que el trabajo bélico del Imperio Romano, 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y ellos con el latín como base, bueno, también estaba por otro lado minando de cierta forma la identidad de lengua que pudiesen haber tenido aquellas naciones o aquellos territorios conquistados por Alejandro Magno, donde el griego hubiese sido la lengua primaria. Entonces, básicamente, sin meternos en conflictos, tendríamos que estar hablando de 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y latín. Y si nosotros consideramos que el griego, por lo versátil que se volvió y por vendría siendo el primordial que se estaba hablando, la lengua primordial que se estaba hablando, ahí había diferentes tipos de griegos. Y si estábamos hablando del periodo 170, 180 antes de Cristo al 70 o 90, 100 después de Cristo, estaríamos hablando más del griego koiné. Y el griego koiné tan solo tiene 4 o 5 diferentes tipos de griego koiné. Desde el griego bulgo, griego koiné bulgo, que era el griego koiné que hablaban la mayoría de las personas, hasta el griego koiné culto, que eran las personas más educadas, las cuales poseían la capacidad de poder se expresar con este griego, sí, como lo es Lucas, ¿no? Pero con el más culto. Entonces, ustedes pueden estar entendiendo el por qué el autor de Hebreos, toda esta explicación para decirles por qué el autor de Hebreos, claro, de manera inspirada, está utilizando la traducción de la Septuaginta para hacer esta referencia, ¿sí? La referencia era porque ellos conocían esos textos, ¿sí? Pues la traducción basada en el texto hebreo de la Septuaginta era algo que ellos ocupaban en su liturgia. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? La traducción del texto hebreo de este versículo dice así. Estamos hablando en términos generales de los escritos hebreos. Dice: oh naciones, con su pueblo, que venga, porque vengará la sangre de sus siervos, se tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por su tierra y su pueblo. La Septuaginta y los pergaminos del Mar Muerto muestran una añadidura en la primera línea del versículo, donde dice: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. ¿Sí? Ahí es donde está el texto añadido que está tomando el autor de Hebreos. No sé si me estoy dando a entender, espero que con todos estos datos no los esté confundiendo, aburriendo sí creo, pero confundiendo es lo importante, ¿no? Que no se confundan. Aquí hay una parte muy importante en la cual se tiene que aseverar y se tiene que hacer hincapié, ¿no? Y este es un argumento histórico, por 2000 años del cristianismo y estudiantes de la teología y eruditos bajo los textos inspirados suelen resaltar la intriga o la cuestión de decir, bueno, ¿por qué el autor está tomando una traducción como la Septuaginta con ciertas deficiencias, valga la redundancia, de traducción,
¿Y por qué está dando un ejemplo en un texto con una posible añadidura y todavía lo tenemos que considerar como inspirado? Podría parecer un poco complicado de aclarar esto, pero nada es complicado aclararlo, porque la coherencia de las Escrituras es tal que nos deja ver la grandeza. Primero, en esto hay algo que yo les quiero llamar la atención en un sentido intelectual, hablando en términos del entendimiento de la Santa Palabra de Dios. En primera instancia, recordemos que el argumento que se está dando es en base a textos o a documentos que ellos conocían. ¿Sí me explico? Se está dando un argumento mediante libros, mediante documentos, en este caso mediante rollos que ellos manejaban a nivel de liturgia. Es como ustedes manejan su himnario, manejan su Biblia Reina Valera, ustedes saben dónde ubicar las cosas. ¿Sí me explico? Se está dando un argumento mediante documentos que ellos manejaban, donde ellos no podrían tener algún error de poder ubicar lo que se estaba diciendo. En este caso, el canto de Moisés, cabe destacar que el canto de Moisés, ¿a quién se le está cantando? A nuestro Señor. ¿Quién es el receptor primario o a quién va dirigido? A nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, después lo hablaremos, ¿sí? Pero se está tomando el versículo número del capítulo 32 de Deuteronomio, el versículo número 43, pero se está tomando de la versión Septuaginta, que era algo que ellos manejaban, que era algo que estaba en distribución de todos y todos conocían, porque ya teníamos tenían más de 3 siglos manejando esa traducción. ¿Sí me explico? Y aquí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos considerar, o por qué podríamos, o por qué deberíamos considerar que este texto viene a ser inspirado? Y estamos hablando de la carta de Hebreos. Sí, se está tomando un texto que lo más probable que es apócrifo. Bueno, aquí tendrías que considerar un texto también muy común, que es cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y se presenta a dar un discurso al Areópago. Y si ustedes van a ese texto, el apóstol Pablo le cita a esa audiencia, ¿sí? A esa audiencia primaria, ¿sí? Que tiene el conocimiento de los escritos de sus filósofos, de sus poetas, de sus profetas. El apóstol Pablo le cita, ¿sí?, a 2 de sus poetas, ¿sí?, a 2 de sus filósofos. No, el apóstol Pablo les dice, como dicen sus propios profetas, como dicen sus propios poetas, como dicen sus propios filósofos. Estoy parafraseando. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Cierto o falso? Esa cita que está agarrando el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no está agarrando una cita del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo no está dando un argumento de un libro inspirado por Dios. ¿Sí? Aquí también esto habla de la erudición del apóstol Pablo, el cual se sabía de memoria y leía a los filósofos contemporáneos y que ya habían perecido, pero que el pueblo ateniense conocía perfectamente, ¿sí? Y ese texto nosotros lo consideramos como inspirado. Sin embargo, el apóstol Pablo está utilizando porciones de escritos que su audiencia primaria conocía perfectamente, ¿sí? Y disculpen si ahorita, discúlpenme, no tengo en la memoria cuáles son los filósofos que él cita. Por ahí los he de tener escritos, o en cualquier Biblia de estudio sana, lo más seguro es que digan los nombres de los filósofos que el apóstol Pablo está citando.
Pero el punto de mi argumento, el cual tiene toda relación y todo interés de que ustedes comprendan esto con facilidad, es que el interés era mostrar un argumento mediante textos que la audiencia primaria conociese. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso nosotros tenemos en la epístola de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, en la parte B, donde dice adórenle todos los ángeles, tenemos la cita de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 43 de la Septuaginta. Por eso es que si ustedes van a sus Biblias, a ese capítulo, ustedes no van a encontrar esa traducción. Necesitan ustedes tener la Septuaginta en griego koiné, y ustedes van a ver claramente que en el griego koiné tenemos impuesta la palabra ángelos, ¿sí? Que quiere decir ángel o mensajero, ¿sí? Y bueno, ustedes van a encontrar en la traducción donde dice adórenle todos los ángeles o alábenle todos los ángeles, ¿sí? Y también existe el argumento, sin embargo hay complejidad para poder afirmar acerca de la imposición unánime o argumentativa del Salmo 97.7, en este caso igual para la Septuaginta, en la Septuaginta tendría que ser 96.7, porque como lo dije a un inicio, podremos tener la unión de salmos y leemos la exhortación, adórenle todos vosotros los ángeles. Eso también lo tienen ustedes en la Septuaginta, ¿sí? Entonces, por ello recae el argumento de la carta de Hebreos en este texto, con la única intención de poder exaltar la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando estamos hablando del texto, al decir cuando Dios trae al primogénito en el mundo, sí, aquí surge la pregunta, pero ¿cuándo Dios trae al primogénito en el mundo? No sé si me estoy dando a entender. La pregunta es necesaria, pero es fácil de aclarar, porque dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, recordemos que en otras traducciones dicen, pero cuando trae al primogénito en el mundo, algunas personas dicen que se está refiriendo a términos escatológicos, como nos encontremos o como cuando nos encontramos con Mateo capítulo 24 versículo 31, cuando dice Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos ustedes ya conocen el texto, lo conocen, ya hemos expuesto al respecto, pero más bien se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la primera venida. El contexto nos está brindando acerca de la persona de Jesucristo en su primera aparición. No sé si me estoy dando a entender, porque nos va a hablar de su persona, de la necesidad de aclarar acerca de su persona. Y cuando está diciendo en el versículo número 6, quiero que me sigan en el versículo número 6, ¿sí? Está diciendo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Y si ustedes me acompañan a Lucas en el capítulo 2, versículo 13, ustedes van a poder constatar el argumento de la carta de Hebreos, donde dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De qué está hablando? Cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Por eso en la carta de Hebreos dice, cuando introduce al primogénito, ¿en dónde? En el mundo. Mundo está hablando en términos coloquiales, ¿sí me explico?
No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué te está narrando Lucas? En el versículo 13 y el versículo 14, cuando había introducido al primogénito en el mundo, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿qué pasó? Adoraron todos los ángeles. ¿Sí? Por ello que estoy tomando Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Sí? Es el argumento que está dando el autor de la carta de Hebreos. Entonces esto no se refiere, no tiene ninguna connotación en términos escatológicos. Y muy bien, con el recuento de esto, quiero que ustedes vamos a concluir con esta porción de exposición de la carta de Hebreos. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo le seré el padre y él le será hijo. Y estamos hablando del Salmo número 2 y primera de Samuel, 2 Samuel 7:14, perdón. Estamos hablando del salmo mesiánico por excelencia utilizado en la liturgia, y estamos hablando del texto por excelencia que habla o que hace referencia al pacto davídico. Dichos textos formulados y entretejidos en una sola porción de la Escritura como inicio para aclarar la diferencia entre un ángel y nuestro Señor Jesucristo y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y los argumentos van a seguir, Y en el versículo 6, cuando dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y está hablando, como lo mencioné de Lucas en el capítulo 2, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando está introduciendo al primogénito en el mundo. Y recordemos que no tenemos ningún problema con llamarle primogénito. Ya para eso nosotros tenemos dogmática muy bien establecida, como lo era el credo niceano o el credo de Atanasio, ¿sí? Cuando le dice que no es creado, ¿sí? El hijo no es una creación, no porque le estamos llamando primogénito se está hablando de que fue creado en ninguna forma, sino más bien se nombra como engendrado. Y bueno, el texto que se está refiriendo en la Septuaginta, en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 43, donde dice: adórenle todos los ángeles, ¿sí? Y bueno, el cántico de Moisés se dirige a Cristo, el receptor primario es Cristo, la directriz de ese cántico es para Cristo. El texto que leímos de Lucas en el capítulo 2, nosotros podemos ver la intención tanto del argumento que está en Hebreos en el capítulo número 1, versículo 6 en la parte B, como del contexto con el cual se está haciendo referencia, para que nosotros no vayamos a desviarnos en términos escatológicos. ¿Está bien? Muy bien, vamos a orar.